pasa si Leonardo da Vinci no hubiera querido convertirse en un genio y simplemente quería saberlo todo? Cómo vuela un pájaro, cómo circula el agua, cómo funciona un músculo, cómo se mueve una máquina, cómo es que entra la luz por una ventana. Leonardo no parecía conformarse con saber que algo funcionaba. Quería entender por qué. Y cuando encontraba una pregunta que no podía responder, la dibujaba. Durante siglos construimos alrededor suyo una imagen casi imposible. El genio titánico, capaz de pintar, inventar, investigar, diseñar máquinas, estudiar anatomía, astronomía, ingeniería. Pero detrás de esa imagen hay un hombre bastante más interesante, porque Leonardo también empezaba proyectos que no terminaban. Podía pasar años trabajando sobre una misma obra. Saltaba de una pregunta a otra, investigaba una cosa y cuando investigaba otra cosa, en el camino le aparecían 5 dudas nuevas que diversificaban su concentración e iba tras ellas. Y acá aparece una pregunta que me interesa mucho. ¿Era falta de disciplina? Durante mucho tiempo interpretamos estas conductas desde ahí, pero hoy tenemos otra forma de mirar el funcionamiento ejecutivo. La falta de disciplina puede tener otras lecturas, porque procrastinar implica postergar deliberadamente algo. La disfunción ejecutiva es otra cosa. Puede existir deseo, interés, incluso obsesión por una tarea, y aún así aparecer dificultades para iniciarla, organizarla, secuenciarla o incluso terminarla. Y esto es algo que yo aprendí sobre mi propio funcionamiento neurodivergente. La función ejecutiva se puede construir. No significa que la dificultad desaparezca. Significa que podemos crear estructura alrededor de ella. Una especie de andamio, un puente entre lo que queremos hacer y lo que conseguimos ejecutar. Y también es necesaria una red de apoyo para que no toda dependa únicamente de nuestra capacidad en ese momento. Que es como funcionan todas las empresas. No hay una sola persona, hay toda una red de apoyo, por decirlo de alguna manera, que llevan adelante un proyecto hasta finalizarlo. En mi caso, construirme esa estructura mejoró muchísimo mi capacidad para ejecutar. No me volvió neurotípica, para nada, pero sí me dio herramientas. Y eso es importante porque cuando miramos a una figura histórica como Leonardo y queremos hacer similitudes entre la neurodivergencia y la conducta de Leonardo, hay que tener cuidado de no convertir una conducta en un diagnóstico. Entonces, ¿Leonardo tenía TDA o era autista? No podemos saberlo, pero sí podemos mirar sus comportamientos y preguntarnos qué interpretaciones son compatibles con lo que hoy conocemos. Y cuando empezamos a hacerlo parece algo fascinante. Leonardo no pensaba en compartimentos, conectaba. Para Leonardo pintar no estaba separado de observar y observar no estaba separado de investigar e investigar no estaba separado de dibujar, que era como él plasmaba. Y obviamente dibujar no estaba separado de intentar comprender, que al parecer era su intención primigenia y final. Sus cuadernos son probablemente una de las mejores ventanas que tenemos hacia esa manera de pensar. En ellos encontramos estudios de anatomía, movimientos del agua, máquinas, astronomía, geometría, vuelo. Era como que una pregunta lo llevaba a otra y otra a otra, como si su curiosidad no tuviera puertas ni límite alguno. Cuando estudiaba el cuerpo humano, por ejemplo, Leonardo realizó disecciones de cadáveres para intentar comprender cómo estaba construido y cómo funcionaba el cuerpo. No se conformaba con la experiencia externa, quería llegar al mecanismo y eso aparece una y otra vez en todas las producciones que él emprendió. Cuando observaba un pájaro pensaba en el vuelo, cuando estudiaba el agua pensaba en movimiento, cuando estudiaba un músculo pensaba en fuerzas, cuando diseñaba una máquina observaba primero cómo funcionaba la naturaleza y la correlación entre la máquina y la naturaleza. Ese enfoque interdisciplinario es una de las cosas que más me llama la atención de él.
Porque hoy tenemos carreras, especialidades, departamentos, y Leonardo no tenía esas fronteras. Para él el mundo era un sistema de conexiones, y tal vez sea así, y quizás por eso también resulta tan difícil encajarlo en una sola categoría. Fue pintor, pero también ingeniero, fue anatomista, fue inventor, cartógrafo, diseñador, observador, y él mismo parecía estar mucho más interesado en comprender que en pertenecer a una categoría. Incluso su famosa escritura especular de derecha a izquierda suele convertirse en parte del mito. Pero no necesitamos convertirla en un código secreto en este video. Leonardo era zurdo y escribía de esa manera. Sus cuadernos no necesitan misterio para ser extraordinarios, porque cuando mirás lo que dejó escrito y dibujado, la cantidad de preguntas que estaba intentando responder ya es suficientemente impresionante. Y hay algo más que a mí me impresiona muchísimo. Leonardo tenía una capacidad de observación extraordinaria. El mapa de Imola que realizó para César Borgia en 1502 muestra hasta qué punto podía observar, medir y representar un territorio con una precisión extraordinaria para su época, teniendo en cuenta que fue el primer mapa o plano aéreo que se hizo hasta ese momento. O sea, él no lo vio desde arriba, no tenía forma de verlo. Sin embargo, fue perfecto, impecable en cuanto a medidas y distribución. Y después estaba el vuelo. Estudió las alas de las aves. Sí, observó cómo se movían, diseñó mecanismos, máquinas inspiradas en ellas. No consiguió construir una máquina capaz de hacer volar a un ser humano, es verdad, pero eso no convierte sus investigaciones en un fracaso, porque estaba intentando resolver un problema que todavía no podía resolver con los materiales y conocimientos disponibles en su época. Y acá aparece otra característica de Leonardo que me interesa muchísimo. No todo lo que imaginaba podía convertirse en realidad. Algunos proyectos quedaron incompletos, otros fueron imposibles de construir, otros cambiaron durante años y fueron mutando, y algunas obras que hoy consideramos definitivas fueron para él trabajos en proceso durante muchísimo tiempo. La Última Cena, por ejemplo, le llevó varios años, y Leonardo no estaba interesado solamente en pintar 12 personas alrededor de una mesa. Quería representar el momento exacto en que Jesús anunciara que uno de ellos lo iba a traicionar. Quería que cada rostro reaccionara de una manera diferente. Cada gesto, cada postura, cada emoción. No estaba pintando solamente una escena. Estaba intentando comprender una reacción humana y convertirla en imagen. Y quizás ahí aparece una conexión interesante en su manera de investigar. Leonardo observaba, desarmaba, no comparaba, probaba, volvía a mirar y después intentaba representar lo que había descubierto. Eso puede parecer genialidad, pero también puede ser simplemente una forma de relacionarse con el mundo, una curiosidad que no se conforma con la primera respuesta. Y cuando pienso en eso, vuelvo a una pregunta que me hago muchas veces. ¿Cuánto de lo que llamamos talento es una capacidad extraordinaria y cuánto es una manera particular de prestar atención? No lo sabemos. Tampoco sabemos si Leonardo era neurodivergente. No podemos diagnosticar retrospectivamente una persona que vivió hace 500 años. Pero sí podemos observar patrones y podemos comparar esos patrones con lo que hoy conocemos sobre diferentes formas de funcionamiento neurológico, sin convertir la hipótesis en una afirmación. Y también tenemos que mirar al hombre que existía detrás de ese cerebro extraordinario. Leonardo nació fuera del matrimonio. Su padre era notario y su madre, Caterina, provenía de un entorno campesino. Pero su infancia no fue simplemente la historia de un niño abandonado. Leonardo contó con esa red familiar paterna. Su padre le proporcionó recursos, oportunidades y también tuvo vínculos con otros miembros de esa familia. Y eso importa mucho, porque no necesitamos convertir la infancia de Leonardo en una historia de carencia para explicar al adulto. Porque las personas no somos solamente nuestro cerebro y tampoco somos solamente nuestra infancia. Somos una combinación mucho más compleja. Hay una configuración neurológica y hay vínculos, historia de vida. Y en el medio hay aprendizajes, oportunidades, frustraciones, éxitos,
contextos históricos y también hay decisiones. Por eso cuando hablamos de neurodivergencia, para mí es importante separar las capas, porque en mi experiencia me da la impresión que al separar las capas nos resulta mucho más fácil crear estrategias para poder funcionar mejor. Porque una cosa es cómo funciona un cerebro y otra cosa es lo que ese cerebro vive. Y otra cosa todavía es lo que esa persona hace con todo eso, siempre que esté en un nivel de funcionamiento en el que pueda decidir qué hacer con todo eso, obviamente. En Leonardo también existen zonas de su vida privada que conocemos solamente de manera fragmentada. Está la denuncia por sodomía de 1476 que no prosperó. Está su relación durante décadas con Salai y posteriormente con Francesco Melzi. Hay documentos, interpretaciones y también hay muchos espacios en blanco. Y cuando aparece un espacio en blanco en la historia, no tenemos que rellenarlo con nuestra imaginación, ni juzgando anticipadamente nada, porque eso también es parte de investigar. Entonces, ¿Leonardo da Vinci era neurodivergente? Tampoco podemos saberlo. Pero quizás esa no sea la pregunta más interesante, porque cuando dejamos de mirar el mito del genio universal y empezamos a mirar al hombre, aparece alguien que observaba de una manera extraordinaria, que conectaba disciplinas, que hacía preguntas constantemente, que podía pasar años intentando resolver un problema, que comenzaba proyectos y algunos quedaban inconclusos, que necesitaba comprender cómo funcionaban las cosas y que dejó miles de páginas intentando capturar todo aquello que pasaba por su cabeza. Quizás Leonardo no necesitaba saberlo todo porque quisiera convertirse en un genio. Quizás simplemente no podía dejar una pregunta sin perseguirla. Y tal vez ahí está lo más fascinante, no en la cantidad de cosas que sabía, sino en la forma en que hacía las preguntas. Porque Leonardo no miraba el mundo como una colección de cosas separadas, miraba conexiones y después las dibujaba. Si este episodio te hizo mirar a Leonardo de otra manera, contame, ¿qué rasgo suyo te llamó más la atención? Y si te interesa seguir recorriendo otros mapas conmigo, quédate, porque en Tribu Fénix no buscamos ponerle una etiqueta a la historia, buscamos entenderla, paso a paso. Nos vemos en el próximo episodio.